Muy buenas noches tengan todos los hermanos que nos visitan esta noche y también las personas que nos están viendo por el internet, nos están viendo a través de las redes sociales. Esperamos pues que esta noche que vamos a dar un estudio muy importante pues sea de bendición a su vida. Y el Ministerio Te Exaltamos Dios se goza cuando usted que está ahí mirándome por el internet, usted accede a nuestras pláticas, a nuestras predicaciones, porque nosotros sabemos que sí hay mucha gente que nos ve y que les son de bendición. Así que reciba un saludo muy grande, muy hermoso de parte del Ministerio Te Exaltamos Dios y de nuestro Señor Jesucristo principalmente. En esta noche tenemos un estudio que tiene que ver con una situación que por muchos años se ha pensado y se ha creído que es una doctrina bíblica o una doctrina cristiana. Y se trata de las dispensaciones. ¿Cuántos han escuchado lo que son dispensaciones? ¿Cuántos han escuchado algo o han leído algo de eso? ¿Verdad que el concepto que se le da a la dispensación es que Dios hizo varios tiempos y fue haciendo tiempos para mostrarle al hombre su poder y mostrarle al hombre sus cosas, ¿verdad? Nos han dicho eso, ¿verdad? Como si Dios entró a una dispensación, metió un frenazo y se detuvo ahí y comenzó la otra. Pero vamos a ver en esta noche, por la palabra, bíblicamente, cómo de verdad es que las dispensaciones no llegan a ser una doctrina bíblica. María, por favor, Génesis 1, 14 y 15. Vamos a estudiar lo que por cientos de años ha causado controversia en este tema de las dispensaciones. Dispensación, bíblicamente hablando, no es un lapso de tiempo. Y luego eso lo vamos a ver más adelante. Tal como lo enseña la corriente religiosa de los dispensacionalistas. Ese es el nombre que se le da a las personas a los ministros que predican eso. Y más adelante vamos a ver de dónde nació eso, quiénes fueron los que propusieron eso. Ni tiene nada que ver con tiempos tampoco. Para efectos de este estudio vamos a llamar el tiempo de nosotros un tiempo real bajo el sol. Mire lo que dice allí. Dios en su conocimiento anticipado instituyó tiempos y propósitos para la humanidad. Mire, Génesis 1, 14, 15, después que Dios creó el sol, que creó la luna, que creó todo, dice, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y al tercer día hizo una cantidad de cosas. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, ¿para qué? Sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Y fíjese cómo fue que Dios instituyó el tiempo en el cual nosotros vivimos. E hizo Dios dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, que es el sol, para enseñorearse del día, y la lumbrera menor, que es la luna, para enseñorearse en la noche. También hizo estrellas y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. ¿Cuántos han estado en algún momento de noche en un campo donde no hay luces cerca, donde no hay shopping, donde no hay carretera? ¿Verdad que esas noches se ponen, aunque no haya luna, que no haya nada, se ponen brillantes? Porque las estrellas, que no tienen nada que les quite el brillo, alumbran. Por eso es que Dios dice que las puso para que alumbraran. Y es muy bonita, es muy bonito cuando uno está en un campo que no hay, uno mira hacia arriba y uno puede ver todas las estrellas. Y esas estrellas, a tantos de millones de años luz que están, todavía dan luz para nosotros. Y eso fue lo que hizo Dios. Dios siempre nos tiene en luz. Nos tiene en luz de noche, nos tiene en luz de día. Sea de día o sea de noche, en Él no hay sombra ni oscuridad. Él es que la luz del mundo, Él nos alumbra. Todos conocemos que Dios no tiene tiempo, porque Dios vive en un eterno presente. Dice la palabra que para el Señor un día es como 1000 años. O sea, quiere decir que si un día para el Señor es como 1000 años, un año de nosotros, 365 días, serían 365.000 años. O sea que Dios no tiene espacio, Dios no tiene, como digo yo, Dios no tiene tiempo para perder el tiempo en el tiempo.
Entonces a nosotros sí, nosotros nos pusieron bajo el cielo 24 horas, que es con lo que nosotros tenemos que bregar en esta vida. Pero para Dios, Dios no vive bajo el tiempo, Dios vive en eterno presente. Tan es así que cuando Dios terminó de hacer el mundo y hacer todo, Él dice que miró y vio que lo que había hecho era en gran manera bueno. Ahora, ¿qué fue lo que Él miró? Él no miró solamente a lo que hizo en Edén. Él miró de eternidad a eternidad. Por esa razón es que a Dios nadie lo toma por sorpresa. Si Dios fuera un Dios de casualidad, Dios se hubiera atribulado cuando Adán le falló, pero eso estaba ya establecido, que eso pasara así. Entendemos eso bien, ¿verdad? Entonces Dios vive en un eterno presente. Nosotros vivimos en el tiempo cronos, que es del griego que significa el tiempo bajo el cual vivimos. De ahí viene la palabra cronómetro. Cronómetro es el aparato que mide el tiempo. Entonces nosotros vivimos bajo un tiempo crono, que es un tiempo que tiene una vigencia, tiene un final de mañana y termina en la noche y vuelve al otro día, pero Dios no vive allí. Y tenemos que hablar esto porque las dispensaciones, casi siempre que se habla de ellos, se habla de un tiempo. Pero como ya vimos, Dios no está en ningún tiempo. Cuando Dios dijo, haya lumbre en la expansión de los cielos para que separe el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones de días y años. El doctor Lucas nos reseña en en Hechos 17:26. Ponlo un momentico, María, por favor. Para que usted vea que nosotros de verdad estamos en las manos del Señor. Nosotros de verdad, Dios tiene control de nuestra vida. Mire lo que dice. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Ahora mire lo que dice ahí. Y Dios les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Usted no se va a morir como usted quiera, ni yo tampoco. Nos moriremos cuando Dios nos estableció ese tiempo. Él puso tiempo a la habitación de nosotros. Por eso es que Dios nos quitó un estrés tremendo. Imagínense que Dios hubiera dicho, naciste hoy, pero te diga, bueno, vas a morir de tal día. Tú sabes el estrés que eso causaría. Es que no sabemos cuándo nos vamos y estamos estresados porque algún día nos vamos a morir. Imagínense si supiéramos. Pero Él puso fin y eso solamente Él lo sabe. Nadie más sabe cuándo uno va a partir. Y Dios no llega ni antes ni después. Y nadie se muere en la víspera. Nos morimos cuando nos toca. De que nos toca, nos toca. ¿Cuántos creen eso? Creo que sí. Por eso es que tenemos que tener una comunión tremenda con el Señor, para que sea que muramos, sea que vivamos, seamos de Él, como dice el apóstol Pablo. Hechos 17:26 nos indica claramente que también desde antes de la fundación del mundo, cuando Él nos predestinó, en esta existencia de la tierra, nos prefijó los tiempos de los siglos en nuestro hotel que se llama la tierra, donde íbamos a estar nosotros. Nosotros estamos aquí de visita. Usted sabía que usted no es de este mundo, usted lo sabe, ¿verdad? Que somos los E.T. de esta tierra. Porque los verdaderos extraterrestres somos nosotros. Jesús le dio a sus discípulos, yo no soy de este mundo, pero ustedes tampoco son de este mundo. Por eso es que Pablo dice que somos peregrinos y advenedizos. ¿Qué es un peregrino? Una persona que está de paso. ¿Y qué es un advenedizo? ¿Qué es? El que está en ese lugar, pero que no se siente bien, que se siente incómodo. Y nosotros aquí nos sentimos incómodos, aunque usted no lo note. Todos los días tenemos problemas, ¿qué trabajar, qué hacer? Porque este no es nuestro lugar. Este no es nuestro lugar. Pablo dice que somos conciudadanos de los cielos y por lo tanto somos cieleños. ¿Usted es cieleño o es terrenal? ¿Cómo es usted? Dios es tan bueno con nosotros que no nos metió en ese sufrimiento, como dije ahorita, de que sepamos de verdad cuándo es que nos vamos a morir. Vamos a entrar ya en materia. ¿Qué es la predestinación? Primeramente, tenemos que tener presente que la palabra predestinación no es una palabra que tiene connotación y significado que le dieron en el siglo XVIII un evangelista llamado Dwight Moody. ¿Cuántos han oído hablar de Moody? Moody fue uno de los predicadores americanos más resaltantes que tuvo Estados Unidos. Y posteriormente, en el siglo XIX y XX, un teólogo llamado C.I. Scofield. ¿Cuántos han oído hablar de Scofield? Que tiene una Biblia, la Biblia anotada de Scofield. Cuando yo estaba en el seminario bíblico, esa Biblia era la que usábamos nosotros para ver dispensaciones.
porque lo que él enseñó es lo que se está predicando hoy, lo que todavía se enseña, que las dispensaciones tienen que ver con tiempos terrenales y no es así. Eso lo vamos a ver, ya vamos, un ratito lo vemos ya. En teología, o mejor, ellos reconocieron como dispensación que no es otra cosa que un estado imaginario en Dios. Nosotros debemos reconocer eso. Si sabemos que Dios no vive en ningún tiempo, ¿cómo vamos a pensar que Dios va a poner unos tiempos para nosotros? Si Él no tiene tiempo, ¿cómo Él va a poner tiempo? Y nosotros reconocemos que es un estado imaginario en Él, porque Él sí sabe, Él hace así, Él sabe lo que pasó y lo que va a pasar. Esa visión ha sido puesta, y afortunadamente tenemos toda la información de esos acontecimientos continuos que están plasmados en la Biblia. Pero lo que pasa es que el hombre le puso como cerrojo a cada cosa. Aquí terminó la dispensación de la gracia, aquí terminó la dispensación de la ley, aquí terminó y empezó. Pero eso no es así. A Dios no le toma por sorpresa eso, Él simplemente siguió su rumbo y siguió en adelante. En teología, la palabra de corriente dispensacionalista para ellos no es más que un método o un sistema de estudio para interpretar los diferentes periodos bíblicos que para Dios nunca existieron, puesto que Él no vive bajo tiempo ni espacio como nosotros. ¿Entendemos eso, no? Las dispensaciones, como se enseñan en esta tierra, para Dios no existen. Entendamos que Dios no dio un frenazo al final de cada espacio imaginario en la historia bíblica para luego comenzar otro acontecimiento con sucesos diferentes, sino que los propios acontecimientos nos indican la continuidad del tiempo o sazones o sucesos y eventos que nos precedieron, los que vivimos actualmente, los que están de nosotros y los que vivirán mucho más allá. Aclaramos que no son o no eran tiempos bíblicos, sino acciones administradas, dispensadas, privilegiadas, gestionadas por Dios en su eternidad, sin intervención del hombre, aunque el hombre es el protagonista de esos tiempos en los cuales Dios está trabajando. ¿Entendemos eso, verdad? ¿Cómo es que Dios trabajó con eso? El mismo Jesús, ante una pregunta que le hicieron sus discípulos cuando ya iba a partir al cielo, cuando ya después de que se le apareció a 500 hermanos y estuvo 50 días resucitado, le dijo a ellos: mira, yo me tengo que ir. Y se reunieron se reunieron 120 de ellos que se habían reunido en el aposento. María, ponme el texto, por favor. Es Hechos 1:5, creo que. No lo tengo aquí marcado, pero Hechos 1. Se lo voy a leer para que usted se acuerde ahí mismo cómo es el texto. Dice: entonces los que se habían reunido, que eran 120, le preguntaron a Jesús diciéndole: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Notemos que en un momento tan sublime, tan precioso, tan inolvidable en cuanto a su maestro, su Señor, les está diciendo: mira, yo me voy a ir al cielo, voy a ascender al cielo. Ellos están pensando en otra cosa. Están pensando, porque siempre pensaron eso, y siguen pensando que el Mesías que va a venir tiene que destruir a los enemigos de Israel. Y entonces le dice: restaurarás el reino de Israel en este tiempo. En un momento tan sublime como eso, ellos pensando en política. Ellos se están refiriendo al calendario actual, en este tiempo, en el tiempo en que ellos vivían o que vivimos nosotros. Él les dijo: no os toca a vosotros saber, fíjense, dos palabras que Jesús usa aquí: los tiempos y las sazones que el Padre usó o ubicó en su sola potestad. La soberanía y autoridad y señoría están en la eternidad. Fíjense que él le dijo: mira, me está preguntando si ni yo lo sé. No era que no lo sabía, pero es que él sabía que no podía decírselo. Dios sí sabe cuándo es el fin del mundo, nosotros no. Dios lo único que hizo para nosotros fue darnos señales, un poquito de señales ahí de lo que pudiera hacer. Pero vamos a ver más adelante que hay tantas cosas que esas señales inclusive no nos dejan bien claro cuándo es que el Señor viene. Si nosotros supiéramos cuándo viene el Señor, ay, Padre, qué bueno sería eso, ¿verdad? Saberlo, para enderezarnos. Al apóstol Pablo se le revelaron las sazones y acontecimientos y señales para el regreso de Jesús, pero nunca se le dio un periodo exacto, un tiempo exacto.
El Señor nos escogió en el Efesios 1, 4, 9 al 11. Voy a parafrasear. El Señor nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para darnos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto o se había planeado en sí mismo. Ahora viene la declaración más importante de todas. Él dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos de Él, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Habla de dispensación, pero ahorita cuando entendamos qué quiere decir dispensación, no tiene nada que ver con el tiempo que está hablando allí, porque no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Jesús mismo dijo, cuando le dijo a sus discípulos, cuando veáis venir esto y venir aquello, y que pase esto y que pase aquello, pero tampoco les dijo que cuándo era que eso iba a acontecer. Lucas 12:40 dice, vosotros pues también estad preparados, porque no sabéis a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Estamos hablando de esto, ¿sabe por qué, hermano? Porque en estos tiempos, en estos meses, en estos años, hay una corriente que está rodando por ahí que dice que ya el Señor vino. Y Dios nunca le dijo a nadie cuándo él era que iba a venir. ¿Cómo es posible que alguien diga que ya él vino? Entonces toman como base ahí las 70 semanas de Daniel, pero tampoco tiene nada que ver con eso. Porque Dios no señaló tiempo, señaló señales, nada más. Entonces Jesús dice que el Hijo del Hombre vendrá también como ladrón en la noche. Cuando un ladrón entra a una casa a robar, todo está en paz, ¿o no? Porque el ladrón espera que todo el mundo se duerma, que esté todo tranquilo para él meterse y hacer sus cosas con cuidadito y robar. Y es una señal que el Señor dijo que en su regreso, eso era lo que iba a haber paz. En el día antes de Pentecostés, en Hechos 2, Jesús le dio a sus discípulos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día, el de la dispensación, los dispensacionalistas dicen que ya eso ocurrió. Y de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino el Padre. Volvemos a lo mismo, Dios sabe todo, pero nosotros no sabemos ni por señales, ni por nada, ni por Urim, ni por Tumim, sabemos nada. Nosotros no sabemos nada de lo que va a pasar. Estamos, hermanos, tratando de poner una perspectiva bíblica en el asunto de la dispensación, porque eso ha traído mucho, pero muchos problemas con algunos hermanos, con algunas iglesias, que hasta se han dividido por ese asunto, ¿entienden? Pero vamos a poner una base sólida de lo que significa esa doctrina, que no es una sana doctrina. Y de paso vamos a tratar de corregir a través de la palabra algunos errores teológicos que alteran la mente de millones y millones de creyentes en Cristo que están en esa situación, creyendo que ya Cristo vino. Y eso no es de ahora. El fundador de los Testigos de Jehová, en el año 1800 y algo, un juez, Rutherford se llama, le dijo a todos sus discípulos, vamos al monte tal, vendan todo y vamos al monte tal, que esta noche el Señor me dijo que venía ahí al cielo, que venía a ese monte. Y se fueron todos, vendieron todo y todo el mundo se quedó pelado y el Señor no vino. Son muchos los que han hecho eso creyendo que sí, que ya los tiempos se cumplieron. ¿Por qué? A través de esta doctrina de la dispensación. Y han venido midiendo y sacando cuenta de los tiempos. No, si ya, mira, viene el año que viene. Vamos para allá. José Smith fue otro. Casi todos esos líderes, la misma Elena White también, casi todos esos líderes trataron de ver en la cuestión de las dispensaciones una verdad que no existía. Entonces dice el Señor en el capítulo Lucas 12:40, María, por favor. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y 1 Tesalonicenses 5:23 dice, en el versículo 2 al 3, porque vosotros sabéis, decía Pablo, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como que, como ladrón en la noche, tal como Jesús se lo dijo. Jesús se lo dijo y se le fue revelado a él. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando digan paz y seguridad, o sea, quiere decir que cuando el Señor venga, eso es lo que va a haber, paz y seguridad. El Señor no va a venir en medio de una guerra, como dicen algunos. No, que cuando venga paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea que cuando hay paz, ahí es que hay que tener, nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos cuando sintamos que hay paz en el mundo y que nadie pelea. Mientras haya pelea, mientras haya pleito y quiera matarse el mundo país con país, la cosa todavía está tranquila. Pero hay una de las señales que dice ahí, Pablo lo revela y dice, cuando digan paz y seguridad, cuando estén más tranquilos, sobre ellos vendrá destrucción repentina. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero eso no se sabe cuándo será que va a pasar. No se sabe cuándo será que eso va a pasar. Vamos a ver el origen de las dispensaciones. Vamos a ver ese origen. La dispensación o las dispensaciones como doctrina realmente no son nuevas, tienen muchos años. Y algunos siguen pensando como San Agustín, que vivió en el año 360 después de Cristo, por ahí así. Fue el primero que lanzó eso. Y se hizo católico y los católicos lo canonizaron. Ahora se llamaba Agustín de Hipona, era de una ciudad en Italia que se llama Hipona. Entonces los católicos lo captaron y ya lo canonizaron hace muchos años, San Agustín de Hipona. Él tenía como base los diferentes pactos para sus principios de interpretación, que esa es otra cosa que tenemos que ligarla con esto. Eso lo vamos a ver quizás el próximo miércoles. Algunos cristianos reformados del siglo XXI también mantienen esa línea de pensamiento. Se la pasan buscando señales. Mira lo que pasó en Israel, mira lo que pasó allá. ¿Cuántos han oído personas así? Está pasando en Israel esto, mira, ya el Señor viene. Está pasando esto en tal parte, y el Señor viene. Es verdad que el Señor viene. El Señor no se sabe cuándo venga. Tenemos que esperar y estar preparados sí para cuando Él venga. Para que cuando nos encuentre haciendo como Él quiere. En el año 1000, esto es historia, en el año 1872 a 1830, del 27 al 32, hubo un predicador inglés llamado Nelson Darby que popularizó la doctrina del dispensacionalismo. Y en el 1909, el teólogo que les hablé ahorita, que se llama Cyrus Ingerson Scofield, él murió en el año 21, publicó la primera Biblia con sus anotaciones marginales sobre doctrina de dispensacionalismo. Usted coge una Biblia de Scofield, que todavía la venden, y todo lo que usted ve en las notas de él, todo tiene que ver con dispensación, desde el principio hasta el fin. ¿Cuántos han tenido esa Biblia? ¿La han leído, la Biblia de Scofield? Ese teólogo y escritor evangélico es conocido como el escritor de la Biblia referencial de Scofield o la Biblia anotada de Scofield. Hay muchos ministros y conferencistas y maestros y colegios universitarios de la Biblia en Norteamérica y en Sudamérica que todavía usan ese libro para enseñar esa materia de dispensación. Vamos a ver la definición que le dan estos escritores que defienden esa doctrina. Vamos a ver lo que ellos le dan. En la Biblia anotada de Scofield se define la dispensación como un periodo de tiempo. Vaya poniéndole cuidado a esto, a lo que Scofield decía. Un periodo de tiempo en el cual el hombre es probado o examinado por Dios respecto a la voluntad de Dios, una revelación específica en algún tiempo igualmente específico. Para ellos eso es dispensación. En la versión del año 1989, se enseña juntamente y tajantemente con eso, que el hombre es probado en obediencia en alguna revelación, en alguno de los tiempos dispensacionales. Ellos dicen que las dispensaciones se salvó un grupo, en la otra dispensación se salvó otro. Pero todos sabemos que Dios no es así, porque dice que Dios de los dos pueblos hizo uno solo, hizo un pueblo solo. Y ellos están en contra, ellos no creen que ellos creen que Israel es un pueblo y creen que la iglesia es otra. Pero Pablo enseña claramente que de los dos pueblos hizo ¿cuánto? Uno solo. Y como hizo un solo pueblo, pues somos uno solo. Entonces ellos enseñan que no, que Israel es aparte y la iglesia es aparte. Eso es lo que ellos enseñan, por si acaso a algunos de esos que están por ahí le vienen a hablar, usted entienda más o menos qué es lo que le va a contestar. Scofield le da un orden a las dispensaciones. Fíjense el orden que le da. Por ejemplo, dice que la primera dispensación es la dispensación de la inocencia. ¿Qué era la dispensación de la inocencia?
Bueno, que el hombre que Dios crió estaba inocente. Dice que andaba desnudo, no se avergonzaban, comían de todo, no tenían problema. Eran inocentes. Él pone eso como una dispensación y esa dispensación terminó. No se sabe cuántos años duró eso en Edén hasta que el hombre tuvo conocimiento. Y entonces ahí pasó a lo que ellos llaman la dispensación de la conciencia. Que ya el hombre se manejaba por sí solo porque ya sabía el bien y el mal. Luego él dice que después de eso vino la dispensación del gobierno humano, que por causa que el hombre no pudo llenar los requisitos que Dios quería en cuanto al pecado, pues Dios vio la maldad de los hombres, como dice allí Génesis 6:5, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continua solamente el mal. Por esa causa fue que Dios envió el diluvio en tiempos de Noé. Entonces ellos le dicen que ese es el gobierno humano, que ahí todo el mundo hacía lo que quería, nadie tomaba en cuenta a Dios. Luego viene la otra dispensación. Estamos hablando de las divisiones que Scofield le da a las dispensaciones. Dice la otra dispensación de la promesa. Acá Dios mismo levantó un hombre llamado Abraham, en quien depositó la semilla de la fe. Por eso es conocido hasta hoy. ¿Cómo se conoce a Abraham? El padre de la fe. Génesis 12, 1 y 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, sin H, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la tierra de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y la bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Después viene la otra, eso es la dispensación de la promesa, que Dios prometió en Abraham, bendecirnos a todos. Luego ellos ponen otro, la dispensación de la ley. Como el hombre todavía tenía un corazón que solamente buscaba el mal, Dios tuvo que poner un regulador, y entonces puso la ley, un parámetro para que las acciones de los hombres fueran reguladas y no hicieran tanto daño como estaban haciendo en las supuestas dispensaciones anteriores. Por eso instituyó los 10 mandamientos. ¿Usted sabe que esos 10 mandamientos están presentes todavía? Cuando decimos cuando hablamos de la ley de Dios, hablamos de 10 mandamientos que están en su corazón y en mi corazón. ¿Usted sabe por qué? Yo le voy a explicar una cosa sencilla. ¿Por qué usted no mata a alguien? Porque usted no roba. ¿No es verdad que hay algo dentro de nosotros que nos dice que no es bueno? Esa es la ley del espíritu de vida que Dios puso en nuestros corazones. Así que usted cuando hable de ley, usted separe lo que son los mandamientos de la ley de Moisés de los 10 mandamientos de Dios. Porque él dice que los escribió, primero los escribió en piedra, pero dice que después los escribió en el corazón de nosotros de carne y hueso. Esa es la razón por la que nosotros no hacemos cosas que a veces queremos hacer o que no podamos hacer. Pero eso es lo que pasa, que esos 10 mandamientos están allí puestos en nuestros corazones. ¿Qué es lo que pasó? Que Moisés hizo una regulación de esos 10 mandamientos y sacó 603. En derecho se dice que toda ley tiene que tener su reglamento. Una ley sola no sirve, tiene que algo que regule la ley. Y eso fue lo que hizo Moisés. De 10 mandamientos, de 10, sacó 613, que es tremendo, ¿no? Entonces, de eso es lo que Jesús nos liberó. De la ley del pecado y de la muerte, de esa fue. Pero de los 10 mandamientos, no, eso está dentro de usted. Si esos mandamientos no estuvieran dentro de usted, ¿cómo el Espíritu Santo le iba a redarguir si eso no estaba en usted? Si usted quiere hacer algo más, yo quiero matar. Mira, pero matar, la ley dice que no hay que matar. O quiero hacer esto, cualquier cosa que uno quiera hacer. Por eso es que el Espíritu está en nosotros y se entiende con lo que nosotros somos y tenemos dentro. Dios hizo un pacto con Moisés y le dio instrucciones de cómo debería tratar ese pueblo tan cabezón que Dios le dio para que lo libertara. Aquella ley, fíjese que la ley, nosotros pues se nos enseñó a que odiáramos la ley, pero la ley fue el mentor, la ley fue el ayo que Dios usó para traernos a Cristo. Es verdad, ya no está en pie, pero tampoco, esa ley no sirve para nada. No sirve ahora, pero sirvió, porque fue la ley la que nos trajo a Cristo. Fue el ayo, fue nuestro ayo para traernos a Cristo, y el propósito, el fin, el proyecto de Dios era que mediante ella nosotros conociésemos a Jesús y que lo recibiéramos. Eso fue la ley. Esa ley ya caducó.
terminó en Calvario, perfecto, estamos claros en eso, pero la otra ley siempre está con nosotros. Después viene el período, según ellos, o la dispensación de la gracia. Dios, conociendo que ni aún con una ley el hombre se adaptaba a sus directrices, porque la ley era tremendo. Dios le decía, no mate, y la gente mataba, no robe, y la gente robaba. Entonces Dios, como vio que el hombre no quiso obedecer la ley de Dios, entonces Dios decidió abandonar su trono por 33 años y medio. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que Dios dejó el cielo botado y se vino para acá, para la tierra, por 33 años y medio? Por 33 años y medio dejó el trono botado para bajar como espíritu y encarnarse en el cuerpo de una mujer llamada María y nacer, predicar, después morir en la cruz y bajo la ley resucitar para instaurar la premisa de salvar al hombre por gracia y no por las obras de la ley. Porque Jesús vivió bajo la ley. Usted sabía que Jesús vivió bajo la ley, ¿verdad? Y murió bajo la ley y resucitó bajo la ley. Pero déjeme decirle algo, Jesús. Si usted lee bien los evangelios, los lee con cuidadito, como lo he leído yo, Jesús no cumplió la ley, porque esa ley no fue hecha para él era Dios. Si usted lee, mire, léase Marcos y vea en todos los lugares donde Jesús hizo un milagro de sanidad, léase. Y todos los milagros que Jesús hizo, los hacía en día sábado. Y sábado era el día fuerte de la ley. Por eso decía, lo iban a apedrear, ¿por cuál de las cosas buenas que yo he hecho me apedrean? ¿Qué le dijeron? No te apedreamos por las cosas buenas que tú haces, sino porque tú, siendo judío, violas el sábado. Entonces yo no sé, yo oigo a pastores, no, porque Jesús vino a cumplir la ley. ¿El qué? Si todos los sábados violaba se comía los sábados cuando tenían hambre, los discípulos se me vayan y métanse ahí, cómanse las espigas ahí del trigo. Que no era dado a ellos tampoco en el día de reposo hacer eso. Y esa era la lucha y por eso a Jesús lo mataron, porque violaba la ley. Y violaba lo más malo, que era el sábado. Ese es el becerro de oro de todos los judíos. En esa doctrina, el becerro de oro es el sábado. Usted ve, hay personas que son judíos, nuestros hermanos, y ellos no trabajan los sábados. No los hace trabajar nadie los sábados, porque están guardando una ley ahí, guardando el sábado. Sin embargo, Jesús no guardó el sábado. Si usted lea con cuidadito, le hace todos los evangelios, donde vea que Jesús hace un milagro, para que usted vea que lo persigue por eso. Y Lucas dice, y hacía todos los milagros en el día sábado. Le voy a dar un tip también, voy a hacer un paréntesis pequeño aquí ya que estamos metidos en los evangelios. Tú sabes que Jesús un día llegó y salió a predicar, ¿no? Y cuando él llegó dijo, dice la Biblia en Lucas, dice que no pudo hacer allí ningún milagro donde él estuvo predicando, salvo que sanó unos enfermos. Ahora, si él no hizo ningún milagro, como dice, pero sanó a unos enfermos, quiere decir que la sanidad no es un milagro. La sanidad es un hecho consumado en la cruz. Eso lo ha de entender. Dice, no pudo hacer ella ni un solo milagro hizo donde estaba, salvo que sanó a unos pocos enfermos. O sea que si él no pudo hacer milagro y sanó enfermo, entonces pedir, Señor, mira, un milagro de sanidad, es una confesión que no está tan acorde con lo que Dios dice. Porque es un hecho consumado en la cruz de Calvario. Hay que decir, Señor, tú llevaste mi enfermedad, ya está, tú la llevaste, yo no tengo que hacer nada con eso. No tengo que pedirte nada porque ya tú la llevaste. Y me declaro sano. ¿Usted me entiende eso? ¿Me recibe eso, hermano? Y los hermanos que me escuchan por internet, busquen la Biblia y vean ese pasaje en Lucas. Entonces después, usted, con su conciencia, usted sabe qué usted va a hacer. Cerramos el paréntesis. Entonces la gracia, de acuerdo a ellos, pues es el periodo que estamos viviendo ahora, pero entonces ellos le añaden un eslabón más a esta dispensación y entonces hablan del reino milenial, que sabemos que va a haber un reino milenial donde nosotros vamos a reinar con él. Entonces ellos dicen, sobre esto, el propio Scofield escribe, la dispensación del reino es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta dispensación es la séptima y la última de las edades divinamente ordenadas, que Dios no ordenó eso. Dios no ordenó esas dispensaciones. Porque para empezar, la palabra dispensación aparece solamente 2 veces en toda la Biblia. Y quien la habla es Pablo.
Pero cuando veamos lo que quiere decir dispensación en el original, usted va a respirar un poquito mejor. Entonces ellos dicen que Dios, esas edades divinamente fueron ordenadas, que condicionan la vida humana sobre la tierra y que es idéntica con el reino del pacto de David. Esa última, dice que es exactamente el mismo pacto de David, que es un disparate, porque nosotros sabemos en quién nosotros hemos creído y qué es lo que, y a dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos saben eso? Ok, vamos a hablar ahora de la palabra, de lo que quiere decir dispensación en los originales. Porque cada vez que uno estudia la Biblia, nosotros entendemos, la vemos en español, en castellano, pero esto pasó por muchos idiomas bíblicos, pasó por hebreo, pasó por griego, pasó por arameo, entonces por latín, pasó por el latín también. Entonces ahí se pierden muchos y de acuerdo a la idiosincrasia o a la necesidad del traductor, ponía las letras, ponía las palabras que él quería. Y por eso es que la Biblia tenemos que tener bastante atención cuando la leemos. La palabra dispensación fue traducida del latín que se escribe dispensen, que significa, fíjense lo que significa dispensación. En ninguna parte de ese significado tiene que ver con tiempo. Dice distribuir, tratar y otorgar. En esa traducción tampoco significa, no habla nada de tiempo. Eso es lo que quiere decir dispensación. El significado extensivo de esa palabra es el trato de Dios en las variadas administraciones en diferentes eras en las que el hombre ha vivido bajo tiempo y espacio. Nosotros somos los que tenemos un tiempo, los que vivimos bajo tiempo. Dios no tiene tiempo. Dios no tiene tiempo para perder el tiempo en el tiempo de nosotros. Dios vive en un eterno presente. Entonces, la palabra dispensar es el verbo primario que se utiliza ahí. Y la palabra dispensación significa la acción de dispensar. Ahora, lo que me llama mucho la atención, es la cantidad de sinónimos que tiene esa palabra y que no tienen, en ninguna parte habla de que es un tiempo. Vamos a leerla, me dice agraciar. Vaya poniéndolo en mente a lo que dice. Todo tiene que ver con la naturaleza de Dios. Agraciar, abonar, auxiliar, beneficiar, compensar, conceder, descontar, donar, favorecer, amparar, ayudar, asistir, atender, asentir, atribuir, bonificar, compensar, conceder, dar, otorgar, cuidar, atender, distribuir, poner atención, rebajar una cuenta, favorecer, hacer bien, otorgar, liberar, eximir, disculpar, exceptuar, remitir, deparar, ceder, rendir, adjudicar, conceder, proporcionar, administrar, beneficiar, condonar, disculpar, exculpar, excusa, exonerar, prodigar, servir, tolerar, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense lo que quiere decir la palabra dispensación. Son palabras que son buenas, palabras de verdad que hacen de la naturaleza de Dios. Por eso es que cuando entendemos y buscamos de verdad las raíces etimológicas de las palabras, usted se va a quedar. Yo cuando leí esto, yo me quedé en una pieza. Porque cuando me dijeron que preparara un estudio sobre la dispensación, ¿qué hice yo? Me fui a mis libros que yo tenía de cuando estudié en el seminario bíblico en Venezuela de Asamblea. Me voy a buscar mis libros de dispensaciones, mis notas y cosas. Y cuando voy ahí, un disparate, y me tuve que poner a estudiar para esto. Porque yo entendí lo que nos enseñaban. Y yo saqué 100 en esa materia, yo era un verdugo ahí en dispensaciones. Pero resulta que cuando nosotros vemos que ya conocemos la verdad de Dios, que conocemos gracia, que conocemos el más allá, que conocemos que no es todo lo que se ve, yo dije, no, si se lo dije al pastor Eladio, yo voy a comenzar de cero, nada de esto aquí, nada de esto. Y entonces, hay algunas otras notoriedades que dice que los tiempos siempre han sido manejados, administrados y gestionados por Dios, los tiempos en que vivimos nosotros. Eso Dios es el que los maneja, porque inclusive Dios es el que sabe cuándo nos vamos a morir, cuándo nos vamos a ir. Él es el único que sabe. Primera de Reyes 19:25, María, por favor, ponme allí. Fíjense lo que dice: nunca has oído que desde tiempos antiguos
yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Fíjense que hay dos connotaciones. Uno dice tiempos antiguos y otro dice Reyes 19:25. Primera de Reyes 19:25. Vamos a ver entonces, yo creo que es segunda. Mira a ver si es segunda, María. Yo creo que apunté mal aquí esta cosa. Entonces, mira, eso nos da a entender que para Dios todo es un hoy. Es un ya, es un entonces. Para Dios no hay tiempo. Eso es lo que necesitamos aprender de esta cosa de las dispensaciones, que eso no tiene nada que ver con el tiempo. Isaías, en el capítulo 49, versos 9 y 10, escribió sobre eso también. Dijo, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad aún lo que no era hecho. Que digo, mi consejo permanece para siempre, y haré todo lo que yo quiera. En palabras coloquiales, lo que a mí me da la gana. Entonces no podemos adaptarnos o encajonarnos en que estamos en un tiempo, que este tiempo viene, que las señales, que es Israel. No, hermano, viva su vida tranquila. No se preocupe, ya usted sabe, cuando haya paz en el mundo entero, entonces hay que doblar rodillas para cuando el Señor lo vea y ponerse ahí a tono con Él. Vamos a esta última notita, vamos, porque ya tenemos ya 40 minutos. Esta dice lo que fue revelado al apóstol Pablo, y dice, eso está en Efesios 1:8 al 10. Dice, veamos lo que Pablo dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según lo que Él quiso hacer, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la administración, porque eso es lo que quiere decir esa palabra. La palabra dispensación quiere decir administración. En la administración del tiempo, porque Dios es quien administra los tiempos. O sea, la palabra dispensación está mal traducida allí, porque dispensación quiere decir eso, administración. En la administración de los tiempos Dios nos dio esa premisa. Así las que están en los cielos, como las que están en los cielos. Con esto terminamos. Dispensación del cumplimiento de los tiempos, no los tiempos en sí, como un periodo. ¿Cuántos pudieron captar un poco de lo que hablamos esta noche? Mire, hay muchas cosas, hermano, que nosotros en este caminar cristiano lo damos como un hecho de que son cosas del Señor, pero hay muchas cosas que se hacen que no son cosas del Señor. Y una de ellas es esa, y eso hay ahorita, hay en la ciudad de Miami, hay una corriente de eso, que están hablando de que ya Cristo vino, porque las 70 semanas de Daniel, que se allá, porque cuando Dios dijo esto, pero es que Dios dijo muchas cosas desde la antigüedad, muchas señales diferentes, pero ninguna de esas Dios no dijo, mira, esas señales para el 28 de mayo del año 2016. Dios no dijo eso. Dios dio señales y es a nosotros, porque nosotros somos los que captamos las señales que leemos en la palabra y lo creemos, porque sabemos nosotros a dónde vamos, sabemos quién nos va a recibir allá y sabemos que de verdad nosotros estamos en el Señor, estamos bien con el Señor y conocemos. Entonces, a medida que vamos conociendo más, nadie nos va a meter un diente. Hay gente de aquí, de esta misma iglesia, que se fueron de aquí por esa doctrina, están fuera de nosotros, porque no conocían esto. Entonces, no nos dejemos engañar, hermano. Sigamos adelante. Y gracias a las personas del internet que nos están viendo, a las personas que nos ven por las redes sociales. Ese ha sido el estudio de esta noche de las dispensaciones. Y los declaro bendecidos con toda bendición. Muy buenas noches.